hablemos todos. En primer lugar, tenemos que llevar la información de la situación de México así. ¿Por qué estamos así? De las reformas estructurales que han hecho a modo, para... Ahorita vamos a ver la reforma de este análisis que hace este compañero, este abogado laboralista. Esto, hermanos, es lo que se llama, dentro del análisis que hace el Tribunal Permanente de los Pueblos, un desvío de poder. ¿En qué consiste esto? El poder que les hemos dado para administrar a la nación, lo ponen al servicio del Fondo Monetario Internacional, lo ponen al servicio del Banco Mundial, lo ponen al servicio del Banco Interamericano de Desarrollo, lo ponen al servicio de la Organización Mundial del Comercio, lo ponen al servicio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo ponen al servicio de las multinacionales y de las potencias políticas que están detrás de todas las multinacionales. Eso es lo que hacen. Son operadores del capital internacional. Esto salió claro, hermanos, de todas las quejas. Fueron miles de quejas que representaban a millones de mexicanos, las que a través de 500 tribunales, de los cuales 485 fueron preaudiencias y el resto fueron audiencias, con una audiencia inicial y una audiencia final, de la queja de nuestras víctimas de todo tipo de abusos, las mujeres, los trabajadores, los jóvenes, los comunicadores, los luchadores sociales, los movimientos sociales, los indígenas defendiéndose de los países transgénicos y defendiendo sus territorios, los campesinos. Así, eran 10 ejes temáticas. Entonces, es bien claro que lo que tenemos es una estructura criminal, así no la podemos, una estructura que ejerce la violencia contra los mexicanos, punto, y se acabó. Y nosotros estamos ahora sí, ¿por qué? Porque saben ustedes, ¿quiénes están aliados para mantener toda esta violencia? Ejército, Armada, Policía Federal, policías locales, el crimen organizado también es parte. Por eso la impunidad en la que está es parte del control de población y territorio que ejerce el gobierno mexicano sobre nosotros. Entonces, no es cualquier cosa lo que tenemos que enfrentar. Por eso, si los mexicanos no nos unimos en un proyecto de refundación de nuestro país, no vamos a hacer nada. Y una de las condiciones es que ahí nos quitamos todos nuestro papelito y nuestra digámoslo así, nuestra identidad de lucha, y no es que la dejemos. Yo, por ejemplo, yo no dejo de predicar en mi catedral y en mis iglesias en la justicia y el amor, pero en el trabajo por un país diferente todos somos hermanos y compañeros, y así debemos hacer todos, así, porque este es nuestro México. El Papa dijo: tienen que trabajar por un México que sea de ustedes, porque él sabía, desde antes había declarado que tenía miedo a la mexicanización de Argentina y que se le echaban encima. El Papa dijo: reconstruyan su país, nos dijo en Juárez, y dijo que sea un país de ustedes, porque él sabe que ya no es nuestro, si ya no es nuestro el petróleo, ya no es nuestra la fuerza de trabajo, estamos en trata de esclavos, ya no somos dueños nosotros de nuestra propia vida, y tampoco de nuestra seguridad, y tampoco de nuestras casas, con todo lo que se les debe a los bancos. No somos dueños en un momento dado. Les digo yo: oigan, con todos los impuestos que están cobrando, dentro de poco pues vas a tener que pagar impuestos. Si te acuestas con tu esposa, vas a tener que pagar impuestos dentro de poco. No pagas multa. Bueno, pues hermanos, este es el segundo punto que les quería tratar, que tenemos un proceso en México que ahorita quienes más conciencia tienen, esta conciencia que se ha acrecentado con el movimiento magisterial de la situación de México, es esencial que nosotros nos pongamos a trabajar en un solo camino, pero para que lleguemos a tener más de las 2/3 partes
del padrón electoral. ¿Por qué? Porque podríamos entonces, recurriendo al capítulo 39, artículo 39 de la Constitución, podremos darnos, la soberanía está en el pueblo y puede darse el gobierno que quiera en el momento que quiera. Y podremos hacer una elección sin la participación de los partidos políticos, que son los que nos han mandado la basofia que tenemos de legisladores y de ejecutivos. ¿Quién lo ha mandado? Y por la muy buena voluntad que salga algún partido a decir, pero si ahí van los changos trepadores, y luego, miren, teníamos esperanza de un partido allá que fundó el hijo de don Lázaro Cárdenas. ¿Dónde está ese partido ahora? Pues ya se lo acabaron precisamente, entonces se acabó. Podremos, con el método de los consensos de nuestros hermanos indígenas, nosotros poner por distritos, por consenso. Si estamos dialogando todos los mexicanos, reconstruyendo nuestro país a través de una nueva Carta Magna en la que pongamos todo lo que nos defienda verdaderamente como ciudadanos, en la que pongamos los controles que necesitan tener los legisladores y los ejecutivos y los de la Suprema Corte de Justicia, para que no nos arruinen como nos están arruinando. Entonces, pero esto no solamente con la participación ciudadana y solamente con los comités por todas partes, pero también con nuevas leyes que verdaderamente reflejen la justicia, y no las leyes como esta reforma educativa que ahorita se las voy a enseñar así rapidísimamente. Entonces, por supuesto que aquí tenemos ya un principio de los facilitadores que le llamamos hasta ahora de la constituyente. Ya existe en Nuevo León, ya existe un principio allá en Coahuila, ya existen principios en algo así como 26 o 27 estados de la República, todavía muy pequeños en alguna parte. Donde más pujancia tienen es en Chiapas, súper pujancia. Bueno, pues ahora va. Ay, ¿dónde está el? Allá está. Pues miren, ahora sí agárrense, porque esto está peor que un cuento de Drácula, que un cuento de terror. Don Raúl, ¿no quiere el sombrero? Sí, no te apures, estoy bien, no te apures. Hola, miren, no, pues esta es la energía que necesito ahorita. No te apures. Sí. Bueno, miren, entonces, la reforma educativa que se pretende imponer a los trabajadores de la educación es ilegal por estas razones y muchas otras, pero aquí hay un grupo de razones, repito, encontradas por un especialista en derecho laboral, y no es un especialista teórico, es un activista. Yo lo conocí luchando por el tema pasta de conchos, y aunque no han querido dar todavía los restos en pasta de conchos, ya existe la familia Pasta de Conchos, que ha logrado reducir al mínimo las muertes en ese lugar. Ya ha logrado cerrar recientemente, como lo ha hecho de otros, un tajo abierto en medio de Cloete, de un pueblo que además el concesionario era un exdiputado de Coahuila y regidor de Sabinas. Pues lograron cerrarle. O sea, y es un grupo de mineros y familiares que salió a raíz del tema de la absorción de la mina. Ahí están trabajando. Bueno, entonces, esta ley que se llama Ley General del Servicio Profesional Docente. Ley General, no de los trabajadores, esto es muy importante, Servicio Profesional Docente. Todo lo que diga de los trabajadores de la educación está borrado, porque son otro tipo de entes. Hoy estamos en Marte. No, hay una sonda ya que llegó a Júpiter. Estamos en Júpiter, no en México, no en la Tierra. Bueno, entonces viola los derechos humanos, viola los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad previstos por el artículo 1 de la Constitución mexicana. Y esto está dicho en el transitorio segundo de la Ley General de Servicios Profesionales, de Servicio Profesional Docente. Así se llama la ley de la reforma educativa.
y se llamará de ahora en adelante LGSPD. Afecta a todos los trabajadores magisteriales a nivel federal, estatal, del Distrito Federal o de la Ciudad de México hoy, municipal y de servicios descentralizados. Y esto en el artículo 3, artículos 3 y 4, y en el 4 en la fracción 32 de esa ley. Se derogan todos los derechos adquiridos en esa ley, todos los derechos de los trabajadores adquiridos, y esto lo dice el transitorio segundo de esa ley. Se desconoce la calidad de trabajadores, escuchen. Por eso les decía, es el ensayo, es la práctica, es el primer intento que si le sale, a todos nos alcanza, el destino nos alcanza. Fíjense. Se desconoce la calidad de trabajadores a quien laboran en el magisterio. Sí, al convertirlos en sujetos administrativos, en contravención al artículo 123 de la Constitución. Y esto está en el artículo 1 de esa Ley General de los servidores de la educación, de los servidores del servicio profesional docente. Después, 4 derechos, como son el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el empleo, derechos que hasta ahora eran derechos, ¿sí? Ahora son condiciones administrativas. No son derechos, son condiciones de tu trabajo, no son derechos. Mundo. Entonces, y dejan de ser derechos laborales con repercusión bilateral, repercusión para el trabajador, ex trabajador, y repercusión en la actitud que toma de ahora en adelante el Estado ante estos administradores. Entonces, otorga facultades al secretario de la Secretaría de Educación Pública, léase, presidente de la República, para estar por encima de la soberanía de los estados de la República en estos 4 derechos. O sea, ya los estados no pueden hacer nada. Esto lo impone el gobierno federal y es el que decidió todo. Y acá el artículo 10 lo dice así: permite al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es el trinchón ahora, el Instituto Nacional para Evaluar la Educación, el que pone el examen, ¿sí? Que se llama, de ahora en adelante lo llamaremos INEE, 2 Es. Sí, se le permite a este instituto imponer y autorizar por encima de los estados todo tipo de lineamientos a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados para la evaluación de esos 4 derechos, ¿sabes? Estos 4 derechos que ya no son derechos, ¿verdad? Artículo 7, fracción 3ª de esa ley. Autoriza al INEE a imponer todo tipo de evaluación a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados. Fíjense, yo esto lo acabo de aprender. El mismo examen es para el maestro de primaria, el mismo examen es para el maestro de secundaria, el mismo examen es para el maestro de preparatoria. Y si el de secundaria y preparatoria tiene especialidad en sí mismo, pues presenta examen de matemáticas, presenta examen de biología, presenta examen de geografía, presenta examen de literatura, presenta de todo. Pues ¿cómo quieren que van a salir? Además, sin ninguna preparación previa, para ir a presentar este examen. Pues la finalidad del examen ya sabemos cuál es, porque lo estamos viendo. Artículo 7, 1, fracción 1ª y fracción 3ª de la ley. Faculta a la SEP y al INEE para efectos administrativos a interpretar unilateralmente la ley, juez y parte. O sea, el que cae en manos de estos ya no tiene salida. No considera la participación del sindicato en los procesos de observación de las evaluaciones. Artículo 7, fracción 3ª, inciso G. Pues ¿cómo? Si ya no eres trabajador.
El trabajador es el que tiene sindicato, baboso. Tú ya eres agente administrativo. No me vengas con cuento, por amor de Dios. Ya nomás. Los 4 derechos no son materia de condiciones generales de trabajo. No se te olviden los 4 derechos. Derecho a ingresar. Fíjate, ingresar en este tipo de trabajo. Derecho a ser promovido. Derecho a ser reconocido y derecho a permanecer en el empleo. Estos 4 derechos, dice, ya no son materia de condiciones generales de trabajo ni del contrato colectivo de trabajo. ¡Wow! Sustituye al trabajo docente basado en derechos laborales por el servicio profesional docente sujeto a procedimientos unilaterales administrativos. Póngale, artículo 4, fracción 32 de la ley. Enfrenta al docente como sujeto administrativo aislado a la estructura estatal. No tiene derecho a defensa, no tiene derecho a sindicato, no tiene derecho a nada. ¿Qué cosa? No, vean, esto cuando terminemos igual a dictadura. Entonces, sustituye los tribunales laborales por tribunales administrativos para resolver los casos de ingreso, promoción, reconocimiento. Artículos 71, 75 y 80 de la ley. La inamovilidad en el empleo se anula al sustituirse el juicio previo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por un juicio sumario administrativo que conoce y resuelve el mismo patrón. Conoces el asunto y tú resuelves el asunto. Ya que oiga, y la Ley Federal del Trabajo, no, pues aquí ven trabajadores, tú ya eres un sujeto administrativo. Ya no eres trabajador. ¿No te diste cuenta? Dios mío. Y luego, el juicio sumario, ¿en qué consiste? Fíjate, en notificar al afectado de las posibles irregularidades y les debe contestar en un plazo de 10 días ante el mismo patrón. Yo te acuso y ante ti yo te escucho. Y luego, en un plazo igual, el patrón dicta, para que dicte la resolución ordenando en su caso la separación inmediata del empleo. Artículo 75. El patrón dice, pues no, hijito, no vale, así que ya no tienes trabajo, punto. Entonces, en el juicio sumario no se contempla ni intervención sindical, pues ya no es trabajador, ni apoyo de las condiciones generales de trabajo, porque ya no existen las condiciones que tú tenías en cuanto a derechos. Eso ya no existe. Aquí estás solito, tú y tu alma ante mí, y yo soy el jefe. Sí, eso ya no cuenta, dice, las condiciones generales de trabajo ni la intervención sindical pueden defender al docente, ya no tiene defensa. Usted me contrató en estas condiciones y no las está cumpliendo. Eso no existe ya, mijo. Tú eres solamente un sujeto administrativo. Luego, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje evaluará el cese, claro, evaluará el cese, dice, el docente con base en el procedimiento administrativo fraguado por el patrón. En base a lo que el patrón dice, es este tribunal. Ya dice, esto dice tu patrón, ya estás afuera, en base a eso, yo ejecuto lo que el patrón dijo. Esto es. Miren, los nombramientos definitivos
se pueden anular en cualquier momento por la existencia de un juicio sumario en el que el patrón es juez y parte. Ya no tienes nombramientos definitivos, te los quita el patrón y él es juez y parte, nadie te defiende. Crea la figura de contratos por tiempo fijo que a su término no son renovables a pesar de existir materia de trabajo. Artículos 23, fracción segunda y artículo 30. Están citados los artículos, están los contenidos. Aquí nadie está inventando nada. Crea contratos temporales para evitar la definitividad a través del nombramiento provisional para cubrir una vacante menor a 6 meses. Artículo 4, fracción 18, inciso A. Fíjate, si esto es lo que buscan, que pierda la planta. Si esto es lo que buscan. ¿Quieres trabajar? Pues vas a trabajar, pero sin derechos, sin ninguna garantía de sindicalización, nada. Te tengo ahora del cuello y menos de 6 meses es tu trabajo, ahí provisionalcito. Esto es lo que quieren, quitarse de encima, como se van a quitar. Ahora viene el seguro universal. Pues, ¿en dónde nos van a dejar? Pues ya no más. Ay de ti si vas, cuida de no enfermarte más allá de una gripe o de una diarrea, ya no tiene salida. Entonces, permite al patrón unilateralmente separar al docente cuando a su criterio éste incumpla con la prestación de los servicios de la escuela de su adscripción. Artículo 69, artículo 69, fracción tercera. O sea, cuando él decida, no me saludaste, te vestiste tan feo. ¡Uy! Permite el cese sin responsabilidad gubernamental cuando a criterio de la autoridad del docente no se sujete a los procesos de evaluación. Transitorio octavo. Permite el cese sin responsabilidad gubernamental cuando a criterio de la autoridad el personal no se incorpore a los procesos de regularización. Transitorio octavo. Se establecen 8 causales adicionales de cese sin responsabilidad gubernamental y a criterios de artículos 69 y 74. Permite la separación cuando el personal docente no asista por más de 3 días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales, quedando la justificación a criterio de la autoridad. Toda separación de los puestos hecho unilateral, porque quien aplica la sanción es quien conoce la revisión. Digo, esta es la joyita, hermanos, y repito, es un ensayito. Todos tenemos trabajo, todos somos trabajadores. Esto es un ensayito. Esto es, como dijo Jesús, si tomas las cosas a la ligera, todos perecerán de la misma manera. Si nosotros son los primeros los maestros son los primeros que respingan, ¿cuántas cosas han hecho en estos últimos años? Todas las reformas estructurales son horrendas. Oye, la Ley Federal del Trabajo es trabajo esclavo el que crea. Se acabó. Entonces, bueno, esta era la tercera parte. Y la cuarta parte, hermanas y hermanos, gracias a Dios, habemos muchas personas con sentido común en este país. Gracias a Dios, hemos visto cómo van avanzando las injusticias y el doble lenguaje que utilizan nuestros gobernantes hoy. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El día de hoy, ya de plano se necesita no oír y no ver para entender lo más elemental que en este momento estamos viendo. ¿Por qué gracias a Dios?
No digo, gracias a Dios está creciendo la gente, está creciendo la conciencia de la gente, sí está creciendo. Y esa conciencia es la que todos tenemos que ayudar a cultivar. Por supuesto, ya no nos... Fíjense, el trabajo que han hecho para... Estoy hablando, gracias a Dios, por la gente que tenemos, mucha gente buena y gente correcta y gente que entiende. Los que fueron a presentar sus quejas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos fueron miles de personas y se organizaron para ello y participaron en talleres. O sea, el Tribunal Permanente de los Pueblos creó un movimiento muy grande ya en este país y descubrimos que hay muchos grupos defendiéndose de todas las atrocidades. Ahorita estás hablando del problema educativo. Vamos a ver, la tercera parte del territorio nacional está concesionado a las minas y por todas partes la población se está defendiendo del envenenamiento del agua, de la defensa, para la defensa de su territorio. Las presas que quieren hacer por todas partes y resistiendo los hermanos campesinos contra eso. Entonces, por supuesto que no estamos nosotros de ninguna manera empezando de cero. No, hay mucha conciencia, mucha más conciencia de lo que creemos. Entonces, allá hay un potencial que tenemos que saber organizarnos y tenemos que saber verdaderamente tener un sentido verdaderamente de solidaridad, un sentido, y no entiendan la compasión en el sentido del pobrecito, no, padecer con, entender el sufrimiento ajeno dentro de mi propio corazón. Esto es algo muy importante, que también nos debe mover, son muchas cosas las que están haciendo, son miles, millones de víctimas las que hay en este momento en este país. Entonces la gente está totalmente desprotegida. Entonces, sí es muy importante, y esta es nuestra esperanza, que nosotros, en primer lugar, sepamos que nos tenemos que unir como un solo país y que tenemos que aguantar y padecer, sí, porque sin duda que a quien verdaderamente esté moviendo al país por otro lado, por supuesto que van a empezar a targearlo ahí y buscarle a ver qué miedo le meten. Pero es muy importante que nosotros nos demos cuenta que no es invencible. Termino así, hay un mito que yo conocí en Chiapas, pero es de todo Mesoamérica, y como este mito existen otros. En un lugar X de Mesoamérica, un monstruo secuestra el maíz y lo secuestra en una montaña hueca. Él se adueña del maíz y todos los animales están padeciendo hambre y deciden juntarse para mandar al más fuerte de ellos a vencer ese monstruo. El monstruo lo bate en un 2x3. Le mandan al segundo más fuerte y el monstruo lo vuelve a batir. El tercero más fuerte lo vuelve a batir y las hormigas le dicen a los demás animales: nosotras liberamos el maíz. ¿Ustedes? Sí, nosotros. ¿Qué hacen las hormigas? Como lo que saben hacer las hormigas. Bien organizadas, empiezan a agujerar la montaña y empiezan a sacar maíz por maíz, maíz por maíz. El mito dice, los pequeños bien organizados vencen al más grande monstruo, pero bien organizado. Y ahí termina. Bueno, y yo sé que aquí en este lugar está nuestro hermano Joel Cruz, que precisamente en su lucha por la justicia, él emprendió
una huelga de hambre. Joel ya ha arriesgado su vida porque nosotros sabemos lo que deja eso. Una huelga de hambre deja muchas cosas. Entonces ya tu organismo, con este sacrificio que estás haciendo para lograr que se te escuche y yo creo que ya has logrado que mucha gente conozcamos tu causa. Y yo creo, así te lo digo como tu hermano, y también con el compromiso de seguir apoyando en lo que es tu causa, con mucho gusto, desde donde estemos, y con gente aquí, tenemos un piecito también aquí en Monterrey. Entonces, que tú llegues a solucionar todo, pero es muy importante también que por ahora tu salud se mejore, que tu salud se conserve y que tú le puedas servir a tu familia. Pero muchas gracias por el siglo que hiciste, y yo en el nombre de Dios, porque si tú crees en Dios, yo estoy aquí porque creo en Dios, pues te pido que ya, por ahora, hiciste bastante y que cuides tu cuerpo, ¿ok? No está solo, Juan. Muchas gracias por sus palabras. Obispo Raúl Vera, muchísimas gracias. Si me permite darle la palabra al compañero Joel Cruz. Obispo Raúl, entonces esta reforma educativa que conlleva todo lo que nos ha dicho es un pequeño juguete comparado con la Inquisición. Dios nos salve, se me hace que la Inquisición se queda cortita comparado con las atrocidades que nos quieren engrillar y encarcelar el gobierno, este gobierno. Nos quieren de esclavos otra vez. Buenas tardes, señor obispo. Agradezco el privilegio de contar con su presencia, lo cual valoro incalculablemente, porque conozco su trayectoria en pro del desprotegido y de los vulnerables. Llevo siempre llevando el mensaje del primer revolucionario, de Jesús. Valoro mucho y considero notablemente su petición y acepto que retiro la huelga, pero seguiré luchando contra la reforma educativa y mañana volveré y seremos miles. Muchas gracias. Joel. Hasta la victoria siempre, Joel. Compañeros, en este momento le cedo el micrófono al compañero Roberto Venegas, coordinador de la región 12, para que demos inicio a la intervención de cada uno de nosotros haciendo uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mientras estamos con el obispo, decirles que estamos muy contentos. Le digo al obispo que le agradecemos a nombre de todos los maestros, que sabemos que por diferentes medios va a conocer la información todos los compañeros de lo que aquí pasó. Sí, esto que tenemos aquí es un diálogo que vamos a tener para que se preparen con preguntas que nos va a responder el obispo, y decirle que a todos los compañeros que, como dijo el obispo, en esta tierra regiomontana de Nuevo León, así como lo dijo él, somos hormigas todos, que estamos desde nuestras escuelas trabajando, uniéndonos, organizándonos, escuela por escuela, sacando representantes para que después los representantes por región formen representantes de región, coordinadores de región, y después una coordinación de regiones para que represente a todos los maestros en este movimiento. Y si hay otros grupos, pedirles a nombre de todos los compañeros, como lo dijo el obispo, que se unan en un solo fin, en una sola forma, que sea transparente y que todos tengamos el mismo fin: lograr con la lucha organizada abrogar la reforma educativa
y que respeten nuestros derechos. Quiero pedirles, compañeros, que en este momento, si el obispo me permite, si hay compañeros, maestros, que tengan alguna pregunta que le quieran hacer al obispo, y si él me permite, lo puedan hacer de una manera organizada, para que esto se convierta en el diálogo que se tenía previsto. Muchas gracias, compañeros, y felicidades a todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Xochitl Mendoza, soy promotora de educación social y agradezco al obispo a que venga a darnos la plática, que yo creo que es muy importante, sobre el contenido de uno de los contenidos de la reforma. Entonces, justo en eso, nosotros, un grupo de compañeros que nos conocimos aquí en Monterrey, que estamos preocupados por eso, iniciamos un ciclo de estudio. El día de hoy van a ser todos los martes a las 6:30. Nosotros somos allá donde está mi compañera Eloisa y nos vamos a juntar porque pues la información es poder, ¿no? Yo creo que el poder nos acerca, que diga, la información nos acerca a la verdad. Entonces, quienes quieran participar pudieran acercarse allá con nosotros. Tenemos una serie de videos, traemos los textos para que pueda hacer un conocimiento más crítico, ¿no? Y podamos todos y todas conocer qué dice la reforma y cómo es que nos afecta, o en dado caso que no creo, que nos beneficie. Muchísimas gracias, compañeros. Compañeros, si alguien desea tomar la palabra para hacer alguna pregunta, aquí está el micrófono, yo se lo llevo, le damos seguimiento a las preguntas para que lo... A ver. Caso, por favor. Buenas tardes, yo soy la profesora Elisa Josefa Hernández Arechiga, soy directora en una escuela primaria en Juárez, está aquí en el área conurbana. En la escuela donde yo trabajo, señor obispo, hay maestros muy jóvenes. La mitad del personal está condicionado a que si pasa